Estamos de regreso y espero que usted haya buscado su vasito de agua, su cena y se haya acomodado, porque hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado con conocimiento que usted se va a quedar con deseo de más. Así que busque sus anotaciones, porque esta noche nos acompaña el pastor Luis José Vidal. Pastor, qué placer saludarle, gracias por estar con nosotros. Este es su programa. Cuando usted guste, ¿verdad? Aquí están las puertas abiertas. Así que salude a su público, salude a su gente. Muchas gracias, doctor. Muchas bendiciones para todos. Buenas noches. Soy el pastor Luis José Vidal. Estoy sirviendo en la Congregación Cristiana en el Ejido. Y es para mí un gran honor estar esta noche acá con ustedes y con todo este gran público que tanto aquí en el país como fuera del país noche tras noche conecta con este canal. Así que es un placer para mí estar acá. Así es, pastor, de verdad que la persona es tan ansiosa de saber de qué usted va a hablar esta noche. Bueno, pues permítame presentarle el tema del pastor, y es la teología. Pastor, la teología. ¿Cómo define usted teología para todo ese público? Teología es una composición, es una palabra compuesta por dos palabras o por dos frases. La palabra teo se refiere a la divinidad, Dios, y la palabra logos se refiere a la terminología, tratado o palabra. De manera que entonces definir la palabra teología se refiere entonces a, aunque muchas personas le dan distintas definiciones a esta palabra, la palabra teología entonces vemos que es la palabra de Dios revelada, es lo que Dios revela a través de su palabra. Hay otra definición que se le ha dado a la teología y es estudio sobre Dios, pero nos damos cuenta que Dios no puede ser estudiado. Entonces, como Dios no puede ser estudiado, entonces encontramos que esta palabra teología, que proviene del griego teos y logos, entonces es una composición de la divinidad y la palabra, de manera que Dios se revela a través de su palabra. Es decir, que un término, ¿verdad? Que si preguntamos qué es teología, que a usted hace referencia que estudiábamos de Dios se revela su palabra, ¿verdad? Porque usted bien decía que Dios no puede ser estudiado. No puede y es cierto, porque yo estudié odontología y le puedo decir, si usted me pone una boca y yo la puedo estudiar, pero a Dios no se lo vamos a poner ahí. O sea, no lo podemos definir. Entonces, exactamente. Hay muchos tabúes con esto, pastor, porque realmente la gente muchas veces dice que, bueno, estudiar a Dios es teología. Entonces, eso es un tabú que hay que empezar a romper a partir de hoy, Es cierto, es cierto. Entonces, nada, pastor, yo le dejo este espacio para que usted desarrolle, ¿verdad?, este tema, teología, y nos nutra a todos, ¿verdad? Elimine todos esos tabúes y todos esos malos conocimientos que tiene la población. Y los que tienen conocimiento, pues por favor, ahí están los números, pueden llamarnos, pueden compartir con nosotros ciertos términos, pueden abundar en este tema. Ustedes saben que este programa está abierto para todo comentario de todos los oyentes que nos escuchan desde los distintos países a través de las distintas plataformas digitales. Así que, pastor, todo suyo. Muchas gracias, doctor. Sí, como decía, pues la teología es una terminología que se le da a la ciencia que estudia a Dios según la definición de muchos teólogos, pero se ha determinado que no, que es una terminología que no se le puede definir de esa manera. Por lo tanto, entendemos por la palabra y por los mismos estudios que como la definición de esta palabra, que proviene del griego teos y logos,
que tiene que ver con la divinidad. Teo significa Dios, o sea, se refiere a la divinidad, y logos se refiere a tratado o palabra. Entonces quiere decir que es la ciencia que se ocupa de estudiar la revelación de Dios, o sea, lo que Dios ha revelado de sí mismo, de manera que el hombre puede estudiar todo lo que Dios da a conocer. Dios es un ser espiritual, Dios es un ser divino, Dios es invisible, es un ser inmaterial, por lo tanto no puede ser objeto de estudio. Como decía el doctor ahorita, uno puede tomar cualquier elemento natural y estudiarlo, hacerle análisis, hacerle estudio profundo, científico, y determinar un resultado. Pero en este caso a Dios no podemos estudiarlo porque Dios es un ser inmaterial. Por lo tanto, no se puede estudiar a Dios. Podemos estudiar lo que Dios revela de sí mismo, lo que Dios da a conocer, ya conociéndolo y ya mirándolo, palpándolo, entonces sí podemos estudiarlo. Por lo tanto, la definición correcta de la teología entonces sería estudio sobre lo que Dios ha revelado de sí mismo, o revela, porque Dios aún sigue revelando cosas. Así es, pastor. Entonces ya sabemos que debemos de eliminar ese tabú de que estudiamos a Dios. Dios es un ser innatural, tal cual como dice el pastor. Por ende, no lo podemos poner en una pizarra, no lo podemos poner en un video, ¿verdad? No. Entonces, así que vayan anotando que esta pena se pone buena. Así es. Así es que también, pues, encontramos en la Escritura, quiero leer algunos versículos de la Escritura. Quiero leer al Salmo capítulo 7, verso 17, dice el salmista David, dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Encontramos más de 30 veces la Escritura expresando la palabra Altísimo. En otra parte encontramos Altísimo y Sublime, en otra encontramos las expresiones como el gran yo soy, el todopoderoso, el omnipotente. Son expresiones que los antiguos expresaban acerca de Dios por la manera que ellos lo veían. Encontramos también algunas definiciones acerca del acercamiento del hombre a Dios, y hubo un teólogo que dijo en una ocasión que la teología tiene muchas definiciones. Continúo ahí tratando de explicar un poco acerca de la manera de definir estos términos, porque son términos que tienen multitud de definiciones. ¿Por qué motivo? Porque cada persona tiene su propia teología. Es un poco complicado. Es complejo, la verdad. Es un poco complicado. Es uno de los temas más complejos que hay de poder explicar, porque es bastante difícil poder hablar de teología y poder explicarlo bien. De manera que si cada persona tiene su propia teología, este teólogo decía que de la manera como tú veas a Dios será tu propia teología. De manera entonces que cada persona tiene su propia teología acerca de Dios. Es la manera como el hombre puede ver a Dios, de la manera que el hombre puede acercarse. Entonces podemos nosotros decir entonces que la teología tiene que ver con, o lleva el propósito de alimentar la sustancia que opera en el hombre, o que Dios ha depositado en el hombre, que se llama la fe.
De modo que la teología lleve ese propósito de alimentar, de nutrir esa sustancia que hay en el hombre, que es lo que ayuda al hombre a acercarse a Dios, mirar a Dios y tener una percepción acerca de Dios, que es la fe. La Escritura enseña también que la fe es un don que Dios le da al hombre, que es un regalo que Dios le da al hombre para que el hombre pueda vivir por esa fe. De manera que la Escritura misma también dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué el justo por la fe vivirá? Porque esa fe, o a través de esa fe, es que el justo es alimentado. De modo que si la teología es la revelación de Dios al hombre, Dios se revela al hombre, Dios se da a conocer al hombre, entonces podemos ver que si el propósito de la teología es alimentar, nutrir la fe del hombre, para que el hombre pueda tener ese acercamiento correcto a Dios, al Padre, al Creador, y pueda verlo de la manera correcta, entonces encontramos que el hombre necesita entender a Dios y conocerlo, pero es un ser inmaterial, es un ser invisible. Es por la fe. Es por la fe. Es por la fe. De manera que entonces entramos como si fuera en un dilema. Mucha gente dice, y entonces si yo no lo puedo ver, ¿cómo lo puedo conocer? ¿Cómo lo estudio, verdad? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo conozco si no se puede ver? Bueno, un niño le hizo una pregunta a su papá en una ocasión y le dijo, papi, ¿y de qué tamaño es Dios? Y su papá se quedó un poco en el aire porque no encontraba la manera correcta como explicarle a su hijo. Y este padre le dice a su hijo, papi, vamos a hacer algo. Ven aquí al patio. Lo sacó al patio y esperó que pasara un avión. Y en el momento que venía pasando un avión, venía bien elevado, de manera que el avión se veía pequeñito. Y el papá entonces le enseña el avión al niño y le dice, papi, ¿tú estás mirando ese avión? Y el niño le dice, sí, pero se ve tan pequeñito que casi no se figura bien. Y el padre le dice, ok, papi, entonces móntate aquí. Lo montó en el carro y salió corriendo al aeropuerto. Cuando llegaron al aeropuerto, el padre lleva al niño y le muestra la nave y le dice, el avión se veía pequeño ya, ¿verdad? Y el niño le dice, sí, papi, muy pequeñito. Y le dice, ¿y ahora cómo se ve? Entonces el niño se asombra y le dice, wow, pero qué gigante. Es una nave gigante. Entonces el padre toma esta observación, este ejemplo, para instruir a su hijo acerca de Dios. Y le dice, ok, papi, pues mira, así mismo es Dios. Dios es tan grande dependiendo de cómo tú lo puedas ver, de tan cerca o de tan lejos tú lo puedas ver. Entonces, es cierto que mirar a Dios desde un punto de vista natural pondrá al hombre a una distancia muy lejana de él. Pero mirar a Dios como un ser espiritual y mirarlo como un ser inmaterial, pero mirarlo del punto de vista correcto, conforme a la teología bíblica, mirarlo a través de la Biblia, mirarlo a través de la fe, entonces ayudará al hombre a estar cerca de él y no verlo tan pequeñito como una nave que va tan elevada que casi no se figura, sino que ayudará al hombre cada día a tener una fe bien alimentada, bien nutrida, de manera que el hombre pueda ver
la grandeza, no la totalidad de Dios, porque es imposible. Ningún ser humano podrá ver la totalidad de Dios. Dios es un ser tan alto, tan grande, tan sublime, que es imposible que Él pueda revelársele al hombre en su totalidad. De manera que Dios lo que hace es que para llevar al hombre gradualmente y que el hombre pueda entenderlo, tal así como el hombre es un ser finito, un ser pequeño, un ser limitado, un ser débil, un ser sencillo, entonces Dios se va revelando poco a poco al hombre, de la manera que el hombre pues pueda entenderlo. Es decir, pastor, que una de las importancias de uno conocer la teología es acercarse más a Dios a través de la fe. Así de que es. la gente no vea a Dios desde el punto de vista humano, sino de que a través de la fe pueda acercarse a Él. Muy bien, muy bueno el ejemplo, pastor, del avión. Realmente son perspectivas que uno lo ve, porque uno ve el avión realmente súper pequeño, uno está alto, pero cuando va al aeropuerto uno dice, pero yo no le puedo ni abrazar la goma. Entonces, José Vidal, que nos está nutriendo, nos está haciendo crecer acerca de este tema de la teología. Pastor, la gente está gustosa con seguir escuchando de qué usted nos trajo esta noche, así que siga degustando, dándole a probar a todos esos televidentes acerca de este tema, la teología. Muchas gracias. Vamos a compartir un verso bíblico también en Daniel capítulo 4, en su versículo 24. Quiero señalar que Nabucodonosor era un rey muy famoso en su época, uno de los reyes más grandes de aquellos tiempos, rey de Babilonia, la Grande, como le llamaban. Y este rey, dice la Escritura, que este rey se envaneció de tal manera que se puso en el lugar de Dios y menospreció la presencia de Dios, menospreció el favor de Dios, la participación de Dios, rechazó incluso la soberanía de Dios en la creación de la ciudad Babilonia, y se atribuyó que el reino que él representaba y que él gobernaba era un reino que le correspondía a él. De manera que este engrandecimiento de este hombre dice que lo llevó a ser rechazado del reino. Y dice que en una ocasión, voy a leer el verso 24, dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Daniel, que era un muchacho que no era un sabio, era un muchacho humilde, era un muchacho sencillo, pero ahora era un muchacho doctrinado, era un muchacho instruido en la fe, instruido en la Escritura, y a pesar de su juventud había desarrollado una vida espiritual, una vida en obediencia, una vida en comunión con Dios. Y como este rey había perdido los sentidos, enloqueció, entonces Dios le da la facultad a Daniel para que pudiera leer. Y el rey solamente vio una sombra, solamente vio un celaje, haciendo un buen dominicano, un celaje, una sombra, escribiendo. Y las letras que se escribieron en la pared, el rey no la podía entender. Sin embargo, Dios le da la facultad a Daniel, su siervo, para que la leyera y la entendiera, y se la interpreta. De manera que la interpretación de esta escritura, que el rey no pudo entender, que el rey envanecido
no pudo entender. Entonces Daniel la interpreta y la interpretación era que Dios, el alto y sublime, el Dios invisible, le ponía fin a su reinado, lo echaba del reino y este hombre enloquecía, y dice la Escritura que iba a ser echado con las bestias en el campo, que iba a vivir como los animales. Por lo tanto, este hombre, esto fue una realidad. Nabucodonosor vivió por un tiempo como un animal. Al decir como un animal, era un hombre que no se aseaba, le crecieron los pelos, posiblemente no se bañaba porque era como un animal. Sí. Fue que perdió los sentidos, este hombre enloqueció. Eso es lo que quiere decir la Escritura, que Nabucodonosor enloqueció durante este tiempo que fue señalado. Así que desconocer la grandeza de Dios, desconocer la existencia de Dios, desconocer la participación de Dios y la importancia de Dios en la humanidad, lleva a la locura a cualquier persona, a cualquier ser humano que trate de sacar a Dios de su vida, de su familia, de su entorno, de sacar a Dios por eso las naciones, incluso las naciones, los pueblos, los reinos que sacan a Dios de su calendario, que sacan a Dios de su programa, no terminan bien. No terminan bien. No Pastor, terminan bien. Usted ha hecho referencia a muchos conceptos importantes. Yo la verdad que estoy anodadado, encantadísimo con toda esta disertación de parte suya. Le está limpiando, ¿verdad? Ese libro que teníamos. Pastor, me imagino que con tanto concepto positivo que usted ha mencionado, deben haber algunos tabúes que las personas, porque usted hacía referencia al principio de que cada quien tiene su propia teología o estudia su propia teología, ¿verdad? Me imagino que el hecho de tener una diversidad de personas estudiando con conceptos diferentes, se deben crear muchos tabúes. Sí. ¿Usted podría mencionarnos algunos para nosotros, ¿verdad?, conocer, sí, cuando ya no nos mencionen? Sí, en realidad hay muchos tabúes, hay mucha gente que le teme a la teología, que le tiene miedo incluso al mismo término. ¿Le tienen miedo como tal? Le tienen miedo. Wow. Porque todo esto tiene que ver con interpretación. Amén. Todo esto tiene que ver con la interpretación que se le da a la Escritura, de la manera que muchas personas han interpretado este término. Es cierto que el estudio teológico en sí, como ciencia, no es lo apropiado. La teología no se debe de estudiar como ciencia, sino que la teología se debe de estudiar como una vida personal. Amén. Esto no es escudriñar la Escritura, es un acercamiento a Dios. Es acercarse a la Escritura no para estudiarla como un libro literal. La Biblia, aunque es un libro literal, porque se compone de páginas y letras, pero es un libro inspirado. Entonces, el acercarse a la Escritura de la manera correcta y el acercarse a estudiar teología de la manera correcta, de la manera objetiva, es lo que ayuda al crecimiento y al desarrollo espiritual del creyente, de la persona, del ser humano, y es el estudio correcto. Por ejemplo, hay un estudio correcto y un estudio incorrecto de la teología. Bien. Por ejemplo, el acercarse a estudiar teología sin ningún propósito, por ejemplo, ya en este caso, ir a las universidades. Y no solamente en las universidades, porque no solamente en las universidades se estudia teología. La teología se estudia. Por ejemplo, aquí estamos nosotros estudiando teología, porque estamos leyendo la Escritura, y cada vez que tú lees la Escritura, cada vez que tú hablas de Dios, eso es teología. Porque teología es todo lo que se relaciona con Dios y todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha revelado de sí mismo. Por lo tanto, la teología se comparte continuamente desde los medios de comunicación, desde los diferentes altares, de las diferentes congregaciones, de las distintas redes sociales, que ahora mismo por todos los medios se comparte teología. La teología es
es el tema más tratado, más compartido en el mundo y yo creo que el que involucra más personas en el mundo entero, la teología. Es decir, que no tiene que ser una persona cristiana o católica o de cualquier denominación para estudiar odontología. O sea, que cualquier tipo de persona puede tener un estudio bastante amplio de teología. Sí, sí. Cualquier persona, incluso no necesariamente tiene que estar en la iglesia, no necesariamente tiene que identificarse con ninguna denominación para estudiar teología, porque es que la teología, como termino de decir, es algo tan amplio que se relaciona con Dios, todo lo que se relaciona con Dios. Entonces, todo el que se acerca a Dios de una manera u otra, eso es teología. Ahora, ¿qué es lo erróneo en cuanto a lo que es el estudio teológico? Que hay personas que, por ejemplo, quieren estudiar teología a nivel universitario o a nivel académico, para hacer una carrera teológica. Ahora bien, ¿qué beneficio tiene una persona al tratar de hacerse teólogo a nivel universitario si no tiene un propósito, si no tiene un llamado, por ejemplo, a dar clase como maestro en alguna área, en algún instituto, en alguna institución que le solicite que de este tipo, ¿verdad? De este tipo de lo que imparte o que trata de dar conocimiento, por ejemplo, esas universidades que son, ¿verdad?, de alguna denominación. Exacto. Por ejemplo, hay pastores que le tienen miedo a la teología, que dicen que ellos no estudian teología, que a ellos no les gusta eso. Pero yo creo que ellos se refieren mayormente no al término en sí, sino mayormente al estudio avanzado. Al estudio avanzado. Quizá profundizar otro concepto que ellos quizá, porque a veces, como usted bien decía, que la teología estudia la fe. Si es un pastor, ¿verdad?, puesto por Dios, va a estudiar la fe. Está estudiando teología. Está tratando la teología, pero no se está yendo a conceptos profundos que quizá pueda tener cierta confusión, ¿verdad? Sí, y es posible que también por los mismos conceptos erróneos, por los mismos tabúes que han existido, que el mismo pastorado y muchos líderes, no solamente de iglesias, sino conciliares también, le tengan un poco de pavor a la ciencia en sí, porque mucha gente al estudiar y al graduarse de una carrera teológica, también como que se elevan mucho y toman la teología como ciencia y no como un estilo de vida. Porque esas son cosas muy distintas. Coger la teología como una ciencia y coger la teología como un estilo de vida. La teología no es una ciencia, la teología es un estilo de vida, es una relación, es una comunión con Dios. Y ese debe de ser el objetivo fundamental para una persona que quiera estudiar teología. Estudiar teología, por ejemplo, a nivel universitario, sería una bendición. Claro, pero hay que tener un norte, hay que tener un objetivo. Sí, por ejemplo, le aconsejaría a cualquier persona que tenga la posibilidad que pueda, que tenga el tiempo suficiente, que tenga los recursos y que tenga el llamado también de Dios para servir, porque también son cosas que también complementan. Claro. Yo no creo que una persona que no tiene ningún llamado, por ejemplo, que todavía está apenas descubriendo qué va a hacer para el Señor, ¿verdad? Que todavía está orando y clamando a Dios para que Dios le muestre, le indique qué hacer, que todavía no está definido en ninguna posición de servicio, por llamarlo así, quiera irse a la universidad a estudiar teología. Yo creo que la teología mayormente urge la necesidad, mayormente en los que comunican la palabra. Es así. No, porque a veces, disculpe pastor que lo interrumpa, a veces hay personas que estudian carreras y esa carrera lo que lo hace es engrandecerlo
Ellos entienden que son superiores a los demás porque tienen esa carrera. Yo me imagino que una persona que no tenga un llamado y se haga teólogo, sí, lo que va a hacer es confrontar a aquellos que sí predican la palabra, aquellos que sí tienen un llamado, porque obviamente me gustó mucho esa parte que usted decía, no se puede estudiar teología si usted no tiene un llamado, porque ¿cuál es el fundamento? Exacto. ¿Hacia dónde usted se va a dirigir? ¿Para qué usted quiere estudiar teología? Hay que tener un camino, sí, hay que tener una dirección, me imagino yo, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, de ahí nacen muchos tabúes y mucho miedo, mucho cierto temor en algunos líderes, en este caso de concilio, de iglesias, que no quieran que sus feligreses, sus colaboradores de servicios ministeriales opten por ir a las universidades por algunos posiblemente malas experiencias que hayan tenido con algunas personas que tal vez al estudiar teología tal vez no hayan dado el resultado que ellos esperaban y que tal vez no hayan tenido el comportamiento que se esperaba. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento avanzado debe de producir un fruto, porque tal como dice Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que corrobora con el lema de este programa. Así es. Libre soy. De manera que si la Escritura dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, entonces una persona al estudiar teología, sea avanzada a nivel universitario, sea en los institutos, en los diferentes institutos que se da teología, porque la teología se predica o se enseña a nivel de instituto, a nivel de iglesia, y a nivel universitario, a nivel incluso de programas de televisión, por YouTube, por todas las redes. No, por todos los medios, ya sí, por la todos información los está abierta a todo el mundo. Sí, por todos los medios. Entonces, si conocer la verdad te hace libre, entonces es un poco contradictorio que una persona entonces al conocer más, entonces se haga más arrogante, se haga más difícil, se haga más incomprensible, se haga más rebelde, como contradictorio. Y esto se le considera, ¿verdad?, ciertas razones a algunos líderes que hoy posiblemente tengan ese poco de temor y tengan posiblemente esos algunos tabúes en ese sentido. De no permitir o de no querer, de no animar a su gente a estudiar una teología a nivel avanzado. Pero, como comenzamos al principio, yo personalmente creo, que si una persona, por ejemplo, no tiene ya un ministerio, no tiene un llamado a un servicio donde tenga que comunicar la palabra con frecuencia, enseñando multitudes, o enseñando a otro, yo no veo la necesidad de ir a una universidad, a pasarse 5 años o 4 años estudiando una carrera, por llamarlo así, sin ningún objetivo. Es así, es así. Yo creo que debería de conformarse a recibir, por ejemplo, teología ya a nivel ministerial en los institutos que se imparten en las diferentes congregaciones. Es así, pastor, lamentablemente hemos llegado al final. Nosotros agradecemos y nos sentimos felices con usted por estar con nosotros. Yo sé que todo el público está con esa ansiedad de seguir escuchando, pero será en otra oportunidad. Así que despedimos esta noche, pastor. ¿Puede mencionar usted ahí dónde está su iglesia nuevamente, donde las personas pueden congregarse? Ok, estamos ubicados en la calle Félix María Ruiz, la prolongación Félix María Ruiz número 59 en El Ejido. Estamos ahí detrás del taller del Colego, próximo al parque del Ejido. Excelente, pastor. Así que todas las personas del Ejido, congregarse donde el pastor Luis José Vidal, y por lo pronto nosotros en una próxima oportunidad, próximo martes a las 8, no se mueva, esté con nosotros el martes, porque este programa es Libre Soy, un espacio para crecer, y llega gracias a la Congregación Cristiana del Mella 1. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.